Como decíamos, nos acompaña José Luis Ábalos, ministro de Transporte, secretario de Organización del Partido Socialista, y hoy le voy a entrevistar en su doble condición. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, menudo lío con lo de Bildu. ¿Se lo esperaban esta marejada, algo más que marejadilla? Bueno, nos podemos esperar esto continuamente, porque son las excusas, buscar siempre algún elemento para distraer la atención de lo importante, para insistir en toda una idea catastrofista. Y bueno, pues es como en un canódromo, cada vez hay que sacar una liebre y para que todo el mundo corra detrás de ella y evidentemente pues no veamos lo importante. La semana pasada 198 diputados dijeron no a la obstrucción para el debate de los presupuestos generales del Estado y bueno, hay quien prefiere que hablemos de 5 de los 198. Pero sin duda es un éxito parlamentario que lo que se pretende es deslegitimar, como lo fue la investidura en su día también. En este caso es Bildu, en aquel momento es Esquerra, mañana el PNV, da igual. La idea es deslegitimar un éxito parlamentario importante que además viene a consecuencia de otro gran éxito, que fue el rechazo a la moción de Vox, y después de otro éxito parlamentario, que fue la aprobación del decreto de estado de alarma por 6 meses, con un apoyo parlamentario tremendo. Y esto es lo que realmente me molesta. Pero entenderá que a los periodistas, si hay este acuerdo y sale un líder de... Es que no hay ningún acuerdo. Bueno, pues hay la decisión de Bildu de votar los presupuestos. A lo mejor el acuerdo es con una parte del gobierno, con Podemos, que eso es otra cosa, pero desde luego Bildu ha dicho que va a apoyar los presupuestos. Y entonces sale Lambán, sale Emiliano García Paje, sale en su momento, aunque hoy ha medio rectificado, Fernández Vara. ¿Es cierto que en la Comisión Ejecutiva Federal de hoy usted estaba? Yo estaba, no estaba hasta el final, porque he tenido que salir a comparecer ante los medios. ¿Pero algo habrá oído del discurso de Sánchez? No, en la... Eso que se dice de que le dijo, oye, llamadme antes por teléfono, esto no hay que arreglarlo en público, las críticas son siempre de los mismos. No estaba yo, entonces no lo puedo confirmar. He visto la filtración, de hecho, yo ya había incluso terminado la comparecencia de empresa. Hasta que usted se va no hay follón. No, tampoco es que lo haya habido, en todo caso, por lo que me han contado. Pero yo creo que el presidente hace algo obvio, que es una llamada a los dirigentes del partido a la responsabilidad y a estar a la altura de las circunstancias para no dar elementos que, como hemos visto, pues sirven para la derecha, pero no para valorar a quienes dicen esto, sino simplemente para utilizarlos como argumento para enfrentar al partido. Pero eso que se dice, que les dijo, antes llámeme por teléfono, las críticas son siempre del mismo lugar. Bueno, pero esto es un clásico. Quiero decir que... ¿Pero estaba usted o lo escuchó? No estaba, no. Como digo, yo ya no estaba. ¿Pero alguien de dentro le contó que eso era verdad? No, lo vi al terminar la rueda de prensa por un tuit de la SER. No lo viví, pero bueno, quiero decir que esto es habitual en todos los partidos, en todos, imagino, que no hay ninguno que diga, por favor, decir todo lo que queráis, que aquí no... Yo creo que eso es normal, porque, entre otras cosas, todos los partidos valoran un principio claro, que es el de la unidad de acción y de la lealtad entre los miembros, ¿no? Dice Alfonso Guerra que ahora hay mucho más autoritarismo que cuando estaba él. Bueno, yo, en fin, voy a hacer 40 años en esta organización que nunca va a ser mía, a la que estoy muy agradecido. Yo espero, cuando deje de ser ministro, cuando deje de ser secretario de organización, hablar siempre bien de mi partido y cuando no sea capaz, pues no decir nada. Porque eso significará que estoy muy agradecido a unas siglas que, como digo, no son mías, pero estoy muy agradecido a ese proyecto. Pero, en fin, ustedes se acordarán de una frase, ¿no? Que se mueve no sale en la foto. ¿De quién era esa frase? No sé, se utilizaba por aquella época. ¿Por la época de quién? Por la época que usted me está evocando. No me dirá usted ese señor del que usted me habla. No, pero si además yo no tengo ningún problema porque yo soy muy de... A mí la crítica y el debate interno no me preocupa. He sido además muy promotor de ello. Es decir, que siempre he estado en los sectores críticos del partido, siempre lo he reivindicado, pero yo lo he hecho siempre, primero, con mucha disciplina. Lo demostré en un momento crucial, cuando la abstención para el gobierno de Mariano Rajoy, con gran dolor, pero lo hice porque siempre he sido muy disciplinado. Y luego... tengo una cultura de partido que me hace ser muy afectuoso con los compañeros. Alfonso Guerra, tengo que preguntarle por él, porque fue vicepresidente del gobierno y fue
pues no secretario de organización, pero vicesecretario general. Ha dicho lo siguiente, lo vamos a escuchar sobre el no acuerdo con Bildu, pues con el apoyo de Bildu en los presupuestos y luego pregunto por el papel de Podemos. Escuchamos a Alfonso Guerra. Hay muchos españoles y desde luego muchos socialistas que tienen un nudo en la garganta, que es un grito que no sale por sentido de la responsabilidad, pero que están deseando de gritarlo. Con Bildu no, con Bildu no. ¿Qué le parece? No sé a qué se refiere con Bildu no. Pues aquello de con Rivera no. Claro, pero es que con Rivera era un acuerdo político para formar gobierno y no es el caso. Insisto, no hay ningún acuerdo. Hay simplemente la actitud de una formación política que tiene una representación popular y por eso está en el Congreso de los Diputados, que decide no obstruir el debate parlamentario de los presupuestos. Es que es muy importante esto, porque en definitiva lo que se estaba planteando en esa sesión era si nos poníamos a discutir sobre presupuestos para este país, es decir, ¿qué vamos a hacer con las pensiones? ¿Qué vamos a hacer con el personal sanitario? ¿Qué vamos a hacer con los funcionarios? ¿Qué vamos a hacer con todo? ¿Cómo vamos a gestionar el plan de ayuda europeo? En definitiva, de eso íbamos a hablar. ¿Es correcto decir no debemos hablar de esto? ¿Es correcto? Yo creo que no. En algún momento pues, podría ser, de acuerdo al interés partidista, pero en esta coyuntura, en este contexto donde estamos todos pidiendo amparo del Estado, políticas que intenten compensar los daños de la pandemia y que incluso aprovechemos la oportunidad para el relanzamiento de España, este momento es para decir no. Es decir, todo esto hay que contextualizarlo en la estrategia de la derecha, que es la obstrucción. Mira, este es un gobierno ilegítimo para la derecha. Y ahora lo que pretende es que haya unos presupuestos ilegítimos, con tal de justificar esa actitud obstruccionista. Pero bueno, también lo estamos viendo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y en tantas otras instituciones. Parece que no va a haber, ha dicho Pablo Casado, que visto lo visto ahora, bueno, siempre, menos motivos aún para renovar el Consejo. Como digo, siempre cogerán una liebre para excusa, porque, en fin, como si además no acatar el mandato constitucional sirviera cualquier cuestión práctica. ¿No? Hablando del PP, usted concedió una entrevista de la que estábamos hablando hace un momento al diario El País este pasado fin de semana y dijo más o menos algo así como que Bildu ha tenido más sentido de Estado que el PP para los presupuestos. A Pablo Casado, el presidente del PP, no le ha gustado mucho y ha dicho lo siguiente. Que el partido de los que brindaban con champán cuando metían 2 tiros a un señor delante de su hijo es más responsable que el partido por el cual le habían asesinado. Esa expresión, la de tiene más sentido de Estado con los presupuestos, ¿no? Entiendo. ¿Puede ser matizable o no? ¿Se mantiene, se reafirma? ¿Entiende? Bueno, vuelvo a decir lo que he dicho antes. Bildu ha decidido no obstruir el debate parlamentario y entregarse un debate de enmiendas, es decir, un debate de propuestas. Eso no lo ha hecho el PP, que es un partido que ha gobernado España. Es un partido que está gobernando en España y sabe perfectamente la importancia de estas cuentas públicas. Lo que no tiene ningún sentido, y aquí sí, ya que les gusta tanto hablar de moralidad, no es nada moral ir a hablar mal de España fuera. No está bien hacer campaña para que no llegue la ayuda a España. Y desde luego, esto que he escuchado, y ahora que puedo hablar, hay que estar muy desesperado para utilizar ese argumento y esa narrativa. A mí no se me ocurriría tirarle los muertos a la cara a nadie, jamás. Porque esa lucha antiterrorista la ha sufrido y también la ha dirigido el Partido Socialista. No es exclusivo de nadie, no se puede asumir el dolor ajeno. Me parece horrible, tiene que estar muy desesperado para tener que recurrir a ese relato que acabo de escuchar. Y lo de Aznar, es presidente del Gobierno, que ha dicho que Pedro Sánchez es un tonto útil. Pues bueno, yo creo que efectivamente son aportaciones importantes al debate, de mucho calado intelectual, como la que acabamos de ver, y expresa muy claramente cuál es la desesperación de una derecha que no quiere asumir una realidad. Y esta realidad sí que es democrática. Es decir, que han perdido las elecciones y las han vuelto a perder. Y no quieren entender ni asumir cuál es su papel de alternativa. Simplemente es su papel de obstruccionismo. Pero claro, es que yo digo que sí, si la derecha los espejos definitivamente los han eliminado de sus vidas, porque claro, es decir, la cara, referirse a una cara, por ejemplo, pues en fin, es no tener espejos o no querer reconocerlos. Pero hablando de tontos, pues no lo sé, igual fue muy inteligente
estar en el trío de las Azores. Eso debió ser muy inteligente, sí. Cuando les echan a la cara desde la derecha, y desde los partidos de la derecha, y desde los grupos mediáticos de la derecha, la traición a los muertos, el acercamiento de presos... Bueno, esto es reiterado, no es de ahora, esto lo han hecho sistemáticamente la derecha cada vez que ha tenido oportunidad. Sin embargo, ahora que usted me ha citado a Aznar, pues no tuvo ningún problema en acercar 130 presos, entre otros pues al que cometió ese atroz atentado de Hipercor, y en fin, y otros tantos. Entiendo que si entonces era legal, cuando todavía ETA mataba y asesinaba, imagino que ahora, que hace ya una década que no actúa y que está disuelta, pues se actúa como mínimo con la misma legalidad. Sobre el anuncio de ese, no acuerdo, pero sí apoyo de Bildu a los presupuestos y el tuit inmediatamente posterior de Pablo Iglesias, el vicepresidente, ¿tiene la tentación de pensar de que Pablo Iglesias fue un poco en solitario, tratando de impedir o cortocircuitar cualquier posibilidad de que el gobierno se pueda apoyar en Ciudadanos o que pueda salirse del eje del bloque de la investidura? Este es un gobierno, un solo gobierno de coalición, pero son dos partidos, básicamente dos agrupaciones políticas las que lo mantienen, y ninguna de las dos renunciamos a nuestra particularidad, a nuestra cultura política, a nuestro estilo, a nuestras visiones. Por lo tanto, entiendo que encaja dentro de lo que es una visión claramente desde su formación, que yo no me queda más que respetar, como espero que respeten las del Partido Socialista, pero evidentemente, pues bueno, lo enmarco en ese contexto. Pero insisto, mire, han sido 12 formaciones políticas las que se opusieron a la enmienda a la totalidad que presentaron PP, Vox, Junts per Cat, la CUP y otros más. Yo no digo que tengan ellos acuerdo, no creo que haya un acuerdo de Junts per Cat, de Puigdemont con el Partido Popular, no me lo creo, pero también es verdad que coinciden reiteradamente y no se me ocurre acusarles de tener un acuerdo. Pediría lo mismo para nosotros, pero mire, 12 formaciones políticas significa que hemos debido hacer 12 acuerdos. No creo que hayamos tenido uno solo con Bildu, sino con todos los demás que votaron en contra, que no a favor, en contra de la enmienda a la totalidad. El presupuesto, los presupuestos expansivos, sociales, ustedes hacen mucha pedagogía con eso, pero en parte dependen, o buena parte depende, de esa ambición del presupuesto de los fondos europeos o de las ayudas europeas. Hoy hemos sabido que tanto Hungría como Polonia no son países especialmente amantes de los valores de la Unión Europea, eso está claro, ni Polonia ni Hungría, pero dicen que precisamente por eso de la verificación democrática, pues dicen no al plan de ayudas. ¿A ustedes cómo les afecta? ¿Qué van a hacer en el plano europeo para dar vuelta a esta situación? Bueno, yo quisiera matizar, porque no creo que estos países tengan esa concepción, sino los gobiernos que tienen. No, claro, hablo de los gobiernos, efectivamente. Es importante. Es importante, pero bueno, yo hablaba de los gobiernos, entiéndame usted, que no son todos los polacos ni todos los húngaros, sino Víctor Orbán, que hace unas leyes contra el colectivo homosexual, que les impide adoptar, que quiere que las familias sean solo educadas bajo las normas cristianas. En Polonia lo que pasa con la justicia, usted me entiende. Perfectamente. Y lo entiendo porque además aquí tenemos expresiones muy amigables con respecto a ellos, que se nos quieren presentar de constitucionalistas y que se quejan de la tiranía, ¿no?, que estamos imponiendo a aquellos que, como ven, tenemos la mayoría parlamentaria que tenemos, ¿eh? Y cuando había mayoría absoluta de Rajoy, ahí no había tiranía, ¿eh? Pero nosotros que tenemos que pactar tanto, acordar, negociar, dialogar, cada uno, pues es tiranía. Pues mire, nosotros tenemos que hacer efectivamente un esfuerzo equilibrado entre, por una parte, efectivamente, reivindicar los valores europeos y, por lo tanto, que no puede haber un proyecto europeo si no son sobre los valores en los que el proyecto europeo se cimentó e incluso en la profundización democrática de los mismos, pero al mismo tiempo que mantener este plan es lo más ambicioso que ha hecho la Unión Europea en todo este tiempo para la reconstrucción de Europa, y eso hay que salvarlo. Pero estos dos países pueden efectivamente boicotearlo, vetarlo. Bueno, pueden efectivamente enturbiar la situación, pero estoy convencido de que encontraremos mecanismos en la mayoría de la Unión para que eso no sea un óbice para el plan. El gobierno se va a mover en Europa. Bueno, el gobierno se movió mucho. El gobierno, de hecho, el propio presidente puso un énfasis especial en conseguir este plan, que al principio pues se nos trataba de denostar, ¿no?,
y al presidente en su capacidad para conseguirlo, y se consiguió. No, se lo digo porque Víctor Orbán pertenece al Partido Popular Europeo y a lo mejor ahí tiene una forma de hablar con Pablo Casado para que interceda. Simplemente pues que sean consecuentes. El señor Casado dice que tenemos plan europeo gracias al Partido Popular, pues que remate la faena, ¿no? Dos preguntas, y le cedo el turno a los compañeros. Uno, hemos sabido esta tarde lo del estudio de fusión. Por la mañana era una venta de una filial, casi 10.000 millones de euros, del BBVA. Por la tarde el anuncio a la CNMV de ese proyecto estudio de una fusión con el Sabadell. Sería una banca con 600.000 millones de activos, 46.000 empleados. Ya se sabe lo que pasa cuando hay fusiones, que sobran a veces empleados. Son 46.000. Aún hay que pendiente de analizar lo que pasa con CaixaBank y con Bankia. ¿A ustedes les gusta esto o les preocupa? No es que nos guste, vamos a ver, pero hay unos procesos inevitables en el ámbito financiero, no solo en el ámbito financiero, en muchos otros espacios y actividades y sectores donde la tendencia es a la fusión para conseguir una mayor eficiencia, y esto es una realidad propia del contexto y hacia dónde vamos, ¿no? Tienen que competir, además, en un mundo globalizado, y por lo tanto esto es inevitable, ¿no? Y por lo tanto hay que encauzarlo lo mejor posible para que efectivamente sea positivo, y que también, lógicamente, tenemos que estar muy pendiente de los costes personales que puede tener, ¿no?, en lo que son los trabajadores, sabiendo que no podemos tampoco actuar con modelos pasados. Así es que efectivamente estaremos muy pendientes de todas estas cuestiones laborales. El Sáhara. ¿Está pendiente y preocupado el gobierno por lo que está pasando allí? Este es un conflicto que nos vincula mucho, y ciertamente es un problema que llevamos mucho tiempo sin encontrar una solución. España, lógicamente, como potencia colonizadora que fue, pues tiene una responsabilidad, hay unos vínculos históricos, una serie de responsabilidades. Por lo tanto, aunque sea un conflicto que a lo mejor en el mundo pueda parecer pequeño, para nosotros evidentemente es importante. Y próximo. Nosotros, claro que sí. Nosotros siempre hemos estado apoyando el Plan de Naciones Unidas, pero es cierto que ya han pasado, creo que son 39 años, ¿no?, más o menos, desde aquellos acuerdos sin llevar adelante lo que se contempló. Pero también es cierto que nuestra relación con Marruecos pues no es menor, ¿eh? Es un país hermano con el que tenemos muchísimos vínculos históricos, con unas relaciones comerciales y económicas importantísimas. Por lo tanto, nosotros tenemos ahí necesariamente que conseguir que no se desaten ningún hecho bélico, y que podamos reconducir la paz y que intentar que haya una negociación. Pero serían, como se lo preguntaría, ¿estarían ustedes a favor de ese referéndum que tanto la Administración española, en plena marcha verde, pues apoyó o dijo que iba a hacer, como el 95, las propias Naciones Unidas? Pero es que eso ya, ¿cree que hay que hacer el referéndum o no? En su día España ha estado respaldando los acuerdos de Naciones Unidas, y este referéndum formaba parte de aquel acuerdo. Lo que ocurre es que es verdad que de entonces a ahora, con 39 años, el censo electoral sobre el que se definió el acuerdo, pues ya no sé qué virtualidad tiene, ¿no? Porque han pasado muchos años. Y estábamos hablando de un censo de cuando España tenía aquello como Franco colonia. vivía. Pero digo, se puede hacer otro censo. Bueno, pero es que eso no forma parte de aquellos acuerdos. Por eso digo que habría que revisar, intentar llegar a acuerdos y negociaciones para evitar este conflicto. Turno de preguntas, que sabe que es lo habitual, señor ministro y secretario de la organización. Empezamos con David Jiménez. Sí, hola, buenas. Señor Ábalos, usted ha sido muy crítico con los acercamientos, diálogos, que se sentaran siquiera a hablar Ciudadanos y PP con Vox, diciendo que es un partido de extrema derecha. ¿Considera usted a Bildu un partido extremo también? Y segunda pregunta relacionada con esta, si considera usted que Bildu ha reparado moralmente lo suficiente a las víctimas del terrorismo, porque obviamente muchas de ellas no lo creen así. Bueno, por empezar por lo último, aun reconociendo que Bildu no en su totalidad son herederos de los brazos políticos o de la propia organización ETA, sino que hay otros de otros partidos, procedentes de otros partidos, que
no solamente no estuvieron con el terrorismo, sino que estuvieron contra el terrorismo. De todas formas, pese a ello, yo creo que sería muy bueno que Bildu hiciera esa crítica y se posicionara sin ningún tipo de equidistancia ni veleidad del lado de la paz y cuestionara todo aquel periodo negro de crimen. No hay ninguna legitimación para justificar el crimen. Así es que tampoco cuesta, tengas o no tengas que ver. La condena es necesaria. Y también la empatía, la solidaridad con las víctimas, con todas. Eso es necesario. Por lo tanto, yo es que no creo que esto sea motivo de debate. Incluso hasta desde el punto de vista de hasta reconocer un error, aunque fuera. Pero es necesario y creo que lo tienen que hacer. Desde el punto de vista de la posición, pues es evidente que políticamente, si hemos de colocar a Bildu en un esquema de centro extremo en lo político, pues lo veo como la ven la mayoría de los ciudadanos, lo verían en un extremo. Con todo, hay diferencias. Es que nosotros no tenemos ningún acuerdo de gobierno con Bildu. No hemos ahora mismo pactado nada. Nuestra mayoría no depende de Bildu. De hecho, pues el gobierno, la investidura, se nos acusó de Esquerra Republicana. Ahora ya no tiene tanta, no se habla tanto de ellos, ¿no? Pero, por lo tanto, no tenemos esa vinculación. Pero en cambio, Vox sí que es definitivo a los gobiernos de Madrid, de Murcia y de Andalucía. Es definitivo. Es definitivo, pero es que además no es por necesidad. No es ni siquiera por necesidad de gobernabilidad. Es que previamente a las elecciones se comprometieron a gobernar juntos. Y ese es un gran problema para el Partido Popular, porque eso hizo además que el voto a cualquiera de las otras formaciones fuera tan útil como al Partido Popular. Fue un gran error por parte de ellos. Y yo creo, si tengo que dar algún consejo, que no está bien que los sigan declarando útiles, porque entonces el electorado, pues si tiene alguna duda, pues no tiene por qué esforzarse, votará cualquiera de ellos. Pero ya era preconcebido antes de que los necesitaran. Carmen Morado. Buenas noches. Nos metemos ya casi en elecciones en Cataluña y quería preguntarle si usted cree que en la solución política, en la vía política, ayudaría la reinvención de una especie de nuevo tripartito con un acuerdo con Esquerra del Partido Socialista de Cataluña. Y si me permite una precisión, hemos escuchado al vicepresidente del Gobierno plantear o dar por hecho la integración en la dirección de Estado de Bildu. Si usted ve posible esa integración en la dirección de Estado de Bildu. Yo no estoy en esa posición, pero es que además no creo que Bildu esté tampoco en esa posición, porque en principio no sé hasta qué punto le interesa el Estado español, lo digo sinceramente. Hasta ahora han estado en unas posiciones independentistas, creo que siguen estando en ellas, por lo tanto no creo. Yo lo que sí que creo es que en la medida en que, por más que quieran o tengan querer un proyecto independentista, no dejan de formar parte de una realidad que es España, y por lo tanto hay una afección a todos los ciudadanos vascos. Y por lo tanto, las pensiones les importan todas las políticas que en general se desprenden y se derivan de un presupuesto. Por tanto, les interesa. Y lo único que hay es ahora un debate de enmiendas. Ellos presentarán sus propuestas y nosotros como gobierno pues encajaremos unas u otras. Pero lo van a hacer igual que el resto de grupos políticos. Lo van a hacer incluso aquellos que no querían que debatiéramos el presupuesto. Pero no comparto esa concepción. Pero insisto, cada partido tiene su propia opción estratégica y de hecho nos presentamos por separados. El gobierno de coalición no se presenta conjuntamente, no se va a presentar conjuntamente en Cataluña. Estado, ministro, ¿no? Políticas de Estado, ministro, que si el presidente del gobierno piensa o opina distinto al vicepresidente del gobierno, cuanto menos chocan. Por eso le preguntaba. Mire, no sé con precisión a qué se refiere el Estado. El Estado, en cualquier caso, es algo bastante más que un gobierno. El Estado es el conjunto de instituciones y le diré, incluye incluso la propia jefatura del Estado y a todo el conjunto de instituciones constitucionales. Por lo tanto, no sabría, no tengo que dar yo explicaciones de una frase que tampoco sé claramente interpretar. ¿Perdón? ¿Usted ve bien un tripartito? ¿En Cataluña sería bueno ese tripartito? Nosotros queremos jugar todas las opciones del partido
socialista de Cataluña. Como le decía antes, me parece un error anticipar fórmulas y nosotros no queremos incurrir en ese error. Yo lo que creo es que hoy por hoy el Partido Socialista de Cataluña tiene una singularidad muy apreciable, muy apreciable. Entronca claramente el respeto al constitucionalismo, a la unidad de España y al mismo tiempo un sentimiento de catalanidad que otras formaciones que pueden defender también la unidad de España no lo tienen, más bien lo desprecian. Yo, por lo tanto, creo que puede ser, en torno al Partido Socialista, puede hacer una opción de moderación, incluso de fuerzas catalanas que respetan la Constitución, que no están por la independencia, y yo, sinceramente, estoy convencido de que el Partido Socialista puede hacer eso, sobre todo después de que el proyecto político de Ciudadanos en Cataluña fracasara. Última pregunta, Carlos. Sí, hablaba usted antes de que llevaba 40 años en esta organización, que ha estado en el sector crítico muchas veces. ¿Reconocerá usted que es un poco raro cómo se discute dentro del PSOE? Porque estamos viendo que varones muy importantes en los medios de comunicación discuten, pero luego esos varones no están en la ejecutiva, el Comité Federal no se reúne hace 8 meses, hay un organismo que reúne a los varones que también hace un par de meses. O sea, una discusión tan importante como esta, de la que estamos hablando, entiendo que por lo que usted ha contado, ha llamado por teléfono, ha hablado con algunos, pero no ha habido un debate. Digo, a lo mejor no se pueden reunir, pero hay videoconferencias, en fin, hay fórmulas. ¿Por qué no le pasa el sol al PSOE? Es una cosa que está pasando cada vez más en la política española. ¿Por qué no hay debate como nos imaginamos que debería ser un debate como este, con los principales protagonistas? Sinceramente, yo creo que el Partido Socialista siempre se ha caracterizado por ser el partido con mayor debate. ¿Dónde se ha producido este debate, por ejemplo? Bueno, exactamente qué debate teníamos que tener. El de Bildu. Si está bien o mal lo que hemos visto en los medios. Digo. Es que a mí me parece muy bien que sigan insistiendo con esta idea, pero es que ese debate no forma parte de la organización. ¿Qué tenemos que debatir? ¿Que Bildu vote en contra de una iniciativa del Partido Popular? ¿Eso tenemos que decidir? No, pues si lo que se votaba era una iniciativa del Partido Popular, de Vox, de Junts per Cat, de las CUP, que insisto, no creo que tengan ninguna asociación ni acuerdo con el PP, de Coalición Canaria y del BNG. ¿Qué tenemos que debatir? Si nos sumamos a la enmienda a la totalidad, ¿eso es lo que tenemos que decidir? ¿No? Si nosotros tenemos que votar en contra y cuantos más voten en contra... Pero me gusta mucho más preguntar que contestar, pero lo que quiero preguntar es... porque no acabo de ver el debate. El debate lo estamos viendo todos. Yo lo que creo que entiendo lo que le quiero decir es ¿por qué lo vemos en los medios y no se produce en los órganos? Bueno, pues entonces ya, por los medios sí que no puedo. No, porque los órganos no se han reunido los principales protagonistas. Pero me puede contestar y yo no puedo contestar por los medios. Pero bueno, ya nos hemos hecho todos mayores. Pero y por ya el PSOE sabemos sí puede contestar. Claro que sí. Es que no hay debate. Vamos a ver. Es una iniciativa parlamentaria que presentan estos partidos. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno? Votar en contra. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Sumar votos en contra. Esto hay que debatirlo. O sea, hay que debatir la necesidad de tener un presupuesto. Hay que debatir la necesidad de superar la obstrucción al debate del presupuesto. Pues yo creo que es de suyo. ¿O es que en las demás federaciones incluso se está debatiendo eso? Porque el Comité Federal no se reúne, obvio, porque no lo podemos reunir. Como aquí mismo estamos reducidos hasta los invitados. ¿Que lo podemos hacer por videoconferencia? ¿Para qué? ¿Para decir que hemos hecho una reunión, pero que no tiene la viveza ni la calidad de los debates nuestros? Lo podríamos hacer y superar esto. Con todo, la Ejecutiva se reúne todas las semanas. Por ejemplo, el presidente de Extremadura forma parte de ese órgano. Y es un órgano muy amplio, muy amplio. No se ha planteado, porque es de suyo. Porque al Partido Socialista, ¿qué le toca hacer? Pues defender a su gobierno. ¿O vamos a poner problemas desde el Partido Socialista a la acción de gobierno? ¿Será que tiene pocos problemas? Insisto, a mí me parece que aquí hay un hecho fundamental. Aquí se está cuestionando la legitimidad del gobierno y su precariedad. Y lo que molesta es que llevamos sucesivas victorias parlamentarias con un apoyo que era impensable para a quien se le acuse de precario. Y esa es la realidad. Y eso es lo que realmente molesta, porque entonces ya lo que está anunciando es que hay capacidad para llevar adelante la legislatura. O sea que lo que se dice que hoy dijo Pedro Sánchez de que va a ser secretario general por muchos años y presidente del gobierno también es cierto. No, yo no estaba. Usted no estaba nunca. Pero Usted no estaba nunca. No, güey.
No tengo ningún problema. Bueno. Ojalá en todo caso. José Luis Ábalos, ministro de Transporte y secretario de Organización del PSOE, aunque no a tiempo completo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la noche en 24 horas. Ha sido un placer. Nada, Muchísimas igualmente, gracias. muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, son las 11 menos